quiero invitarle que abra su Biblia en el primer libro de Samuel. Yo creo que Dios tiene algo preparado para usted, amén. Creo que usted ha venido hambriento del pan del cielo, amén. Si usted vino con hambre del pan del cielo, déjeme decirle que está en el lugar correcto, amén. Así que por unos minutos vamos a estar atentos a lo que el Señor tiene para nosotros. Primer libro de Samuel, eso está en el Antiguo Testamento, capítulo número 12, versículos 20 hasta el 24. Y si lo tiene, diga un fuerte amén. Aleluya. Dios está obrando en la necesidad de su iglesia y Dios está poniendo su bendición dentro de su corazón. Samuel fue un profeta de Dios, que Dios usó, que Dios levantó grandemente. Y Dios le da un mensaje a Samuel que hable al pueblo de Israel. En un momento de desviación espiritual, en un momento de crisis espiritual, en un momento donde el pueblo estaba pidiendo un nuevo rey o pidiendo tener un rey porque no lo tenía, en ese momento Samuel le habla al pueblo y hace un discurso para ellos. En el capítulo 12, en el versículo 20, Samuel dice lo siguiente, dice: y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceos pueblo suyo. Versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Pero el versículo 24 yo quiero que usted lo guarde en su corazón. Y si es que usted no lo ha marcado en su Biblia, yo quiero que lo marque en su Biblia, porque aquí está todo lo que Dios quiere de su iglesia, amén. Aquí está todo lo que Dios quiere de su pueblo. Dice el versículo 24: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho Jehová por vosotros. Si Dios ha hecho algo grande por usted, dale una alabanza en esta mañana. Aleluya. Considerad cuán grandes cosas. Cuando Dios escogió a Israel, Dios no puso gobernante en Israel, porque el gobernante sobre Israel era Jehová de los ejércitos. Así que el pueblo no tenía una figura o ningún personaje que pudiera modelarle el gobierno de esa nación, porque el gobierno de la nación hebrea era un gobierno teocrático. Esto quiere decir que Dios era el que gobernaba. Dios era el que le daba los reglamentos al pueblo para que el pueblo los pusiera por obra. Dios se lo comunicaba al profeta y el profeta venía con el pueblo y le decía: así dice Jehová. Dios hablaba con el profeta y el profeta le decía: esto quiere ahora Jehová que hagas. Y así caminó el pueblo de Israel por mucho tiempo. Dios hablaba con Moisés y Moisés le comunicaba al pueblo. Dios hablaba con Josué y Josué le comunicaba al pueblo. Dios hablaba con los diferentes jueces que se habían levantado y ellos le comunicaban al pueblo. Pero llegó un momento en la vida judía en que empezaron a ver que las demás naciones tenían rey. Los demás pueblos tenían un rey al cual servían y al cual adoraban. Y el pueblo de Israel empezó a querer ser
iglesia que todo el problema empieza en el pueblo cristiano cuando quieren ser como los demás son. Todo el problema inicia en la gente cristiana cuando quieren hacer lo que los demás hacen. Amén. Todo el problema empieza en la gente de Dios cuando quiere vivir como los demás viven. Y el pueblo va con Samuel y le dicen: Samuel, Samuel, queremos un rey. Queremos ser como las demás naciones. Queremos que haya un personaje que dirija nuestra vida. Queremos que haya una persona que nos diga lo que tengamos que hacer. Queremos que nos pongas un rey. Y Samuel se entristeció mucho. Samuel estuvo muy afligido y Samuel lloraba y lloraba delante de Dios. Y en medio de su dolor, Dios le habla a Samuel y le dice: Samuel, ¿por qué te afliges? Samuel, ¿por qué estás triste? El pueblo no te ha desechado a ti. El pueblo no se quiere apartar de ti. El pueblo me ha desechado a mí. Pero dice el Señor: pero vamos a hacerle de acuerdo a la petición del pueblo. Vamos a ponerles un rey. Vamos a hacer lo que ellos quieran. Pero tenemos que advertirles que ese rey va a venir a oprimirlos. Que tenemos que decirles que ese rey va a venir a cobrarles tributo y que ellos tendrán que pagarle a ese rey lo que ese rey les pida. Ese rey les quitará sus hijos, ese rey les quitará sus hijas y los llevará al palacio para que les sirvan. Y Samuel le dice esto al pueblo y el pueblo dice: de todas maneras queremos un rey. De todas maneras queremos una persona que nos dirija y que nos gobierne. El pueblo empezó a alejarse del gobierno de Dios. Se salieron de la voluntad de Dios. El pueblo decidió equivocadamente. El pueblo se apartó de la voz del Dios Todopoderoso y cambiaron la voz de Dios por la voz del hombre. Y cambiaron el gobierno de Dios por el gobierno del hombre. Seguían siendo el pueblo de Dios, pero ya no querían que la voz de Dios los gobernara. Seguían siendo el pueblo elegido, el pueblo escogido, pero habían decidido que otro fuera el que gobernara sus pasos. Déjeme decirle, hermano, que eso era razón para que el Señor los exterminara. Eso era razón para que el Señor mandara una plaga, mandara un rayo, mandara un terremoto, mandara algo y borrara al pueblo de Israel de la faz de la tierra. Déjeme decirle que muchas veces nos equivocamos en gran manera cuando nos alejamos de Dios. Pero lejos de hacer eso, Dios usó uno de sus atributos maravillosos. Dios usó uno de sus atributos que cambió nuestra vida. Dios usó su misericordia. Y Dios dijo: aunque se han equivocado, aunque me han fallado, aunque se han apartado de mí, aunque quieren hacer su voluntad, aunque quieren hacer lo que les da su gana, dice el Señor, todavía yo tengo planes para ustedes. ¿No es lindo Dios, hermanos? Amén. Que cuando somos infieles, Él permanece fiel. Amén. ¿No es lindo el Señor, mi hermano? Que cuando nosotros le negamos, Él no puede negarse a sí mismo. ¿No es lindo el Señor que cuando nosotros le ofendemos en una mejilla, Él pone la otra? Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta mañana yo le quiero hablar del tema ungidos para servir. Y el profeta va con el mensaje de Dios al pueblo. Y el profeta les dice: Dios todavía quiere que le sirvan. Dios todavía desea que aunque tengan rey, se sometan a Él. Y la palabra servir, mi hermano, quiere decir adorar,